Solía observar en horas de la noche, escuchar los pasos y percibir el espíritu de una niña vestida de blanco jugando en el interior del Palacio de Justicia. En una oportunidad, mientras él se encontraba en el turno de noche cuidando el Palacio de Justicia, se quedó dormido, se despertó absolutamente alucinado porque sintió que algo le estaba apretando el cuello, que alguien lo estaba ahorcando, que este hombre no podía dormir, no podía descansar, sentía que lo golpeaban en las noches mientras intentaba conciliar el sueño, tenía pesadillas absolutamente tétricas y dicen que llovió fuego y azufre desde el cielo, una especie de castigo divino por la vanidad de esta mujer, por osar anteponer su belleza a la belleza de la Virgen de Nuestra Señora de las Aguas. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy, lo que ustedes piden aquí en este canal de YouTube son órdenes, señores, señoras y señores, son órdenes. Y por eso hace pocos días hicimos un contenido con el señor Alejandro Bernal hablando de los famosos fantasmas de la Candelaria, que para quienes no son de Bogotá o de Colombia, pues la Candelaria es el centro histórico de la capital colombiana, un lugar desde donde se construyó la ciudad, la capital, y donde están pues las principales entidades, pero también está un lugar lleno de restaurantes, de turismo, de museos. Todos los turistas que vienen a Colombia o a Bogotá se van, es obligado que vayan a la Candelaria a conocer un poco de esa historia que hace parte de nosotros los colombianos. Y en ese video les dijimos, solo vamos a hablar de 5 fantasmas de la Candelaria porque son un montón, las historias son buenísimas, pero el tiempo aquí también es muy corto, señoras y señores. Y ustedes dijeron, no, no importa, queremos una segunda parte. Bueno, nosotros los incitamos a eso, ¿cierto, Alejandro Bernal? Dijimos, Claro. voten, voten, segunda parte. Y adivine qué dijo la gente. Vivieron la segunda parte, Joana. Para mí es un gusto, un honor estar contigo aquí en Ventana al Misterio y un saludo para todas las personas que disfrutaron nuestro primer contenido sobre fantasmas de la Candelaria. En esta oportunidad trayéndoles una segunda parte de este lugar tan emblemático de la capital de Colombia, como tú denominabas, Joana, y queridos espectadores. Yo creo que un punto obligado para las personas que vengan de otras regiones de Colombia o de fuera del país y quieran conocer un punto lleno de historia, un punto lleno de leyendas, un punto que de hecho para mí representa buena parte de la idiosincrasia de los capitalinos, de los bogotanos o los rolos, como nos llaman también en todo el país. Y de hecho, Joana, ya que estamos en esto, quiero hacer como Ajá. una breve diferenciación. Porque, por ejemplo, la señorita me dijo Don Rolo una vez, la señorita Joana, y lo dijo acertadamente. Pero para quienes no lo sepan, en Colombia y el resto del mundo, a las personas que nacemos en Bogotá, en la capital de Colombia, muchas veces nos llaman bogotanos o rolos, bogotano pues por ser oriundo de esta ciudad, y rolos, y muchas veces se confunde la acepción y el origen de ambas palabras porque hay importantes diferencias en ambas. Bogotano es la persona que Ok. nació aquí en la capital, que nació en Bogotá y que al menos 2 de sus generaciones anteriores hayan sido personas oriundas de Bogotá, tanto sus padres como sus abuelos. Esos son los bogotanos o los cachacos, como los denominan en otras partes de Colombia. Pero el rolo, como este personaje que les habla, tiene que ser personas que nacieron en esta ciudad, pero cuyos padres o abuelos no son de Bogotá, que emigraron de otras partes del país y que fuimos engendrados acá. Es mi caso, mi familia no Guau. viene de la ciudad, entonces yo soy rolo, soy una mezcla extraña que nací acá, pero bogotano es la persona que tiene padres bogotanos, abuelos bogotanos y que nació acá.
Vea, pues, esto se llama Culturízate con Alejandro Bernal. Primero, no tenía ni idea de esto que nos acabas de explicar, pero qué interesante, imagínate conocer eso, me parece buenísimo, un dato muy, muy interesante, Alejo, porque uno tiende a generalizar, ¿no? Y entonces todos son rolos, o todos son bogotanos. Bueno, generalmente Sí, el rolo, decirle a otra persona rolo pareciera ser despectivo, ¿no? Pareciera sí, sí, en sí. algunos momentos, pero es como por ejemplo, cuando muchas personas nos dicen a los del eje cafetero, a la parte de Antioquia, montañeros. Entonces nos dicen como despectivamente. Yo recuerdo que tenía un compañero de trabajo que siempre me decía como, ay, usted es montañera. Y yo, me encanta ser montañera. Yo feliz de ser montañera. Y es que ¿por qué dicen que somos montañeros? Porque ese territorio es de montaña, porque estamos rodeados de montañas, pues somos montañeros, punto. Pero siempre se utilizan esas jergas para ofender cuando realmente hace parte de lo que somos nosotros culturalmente, de lo que nos identifica dentro de determinado territorio. Entonces, qué chévere esa explicación que nos cuentas, Alejo, porque bueno, coincidí por molestarte además, pero coincidí con tus raíces, señor Rolo. Claro que Vea, sí, pues, y interesante. mira, mira, Joana, que antes de adentrarnos en las historias tocas un punto fundamental. Creo que es un tema, o al menos yo lo veo muy marcado aquí en Colombia, aunque creería yo que hay otras manifestaciones de esto en Hispanoamérica, y es que muchas veces, al menos en Colombia, o nos ponemos palabras o nos ponemos denominaciones a veces despectivas. Y tú lo comentabas, por ejemplo, sobre tu cultura, la cultura del eje cafetero, que muchas veces a ustedes los involucran o los meten en el saco de paisas. Tú, por ejemplo, me decías, yo como tal no me considero paisa, creo que soy una cultura, o sea, hago parte de la región, pero no me considero tan paisa como una persona o de Medellín o de Antioquia. Hay como sutiles diferencias y creo que es importante reconocernos a través de esas palabras, quitarle ese matiz despectivo y entender que hacen parte no solo de nuestra cultura, sino que tienen unas raíces muy interesantes y que demuestran en cierto modo quiénes somos y de dónde venimos. Total, totalmente de acuerdo. Sí, yo prefiero que me digan cuyabra o montañera. Sí, prefiero que me digan eso. Sí, porque, bueno, además hay otra cosa, ¿no? Y es que cuando uno sale del país, generalmente dice que es colombiano, bueno, yo digamos mi acento sí es paisa, pues, tiene ahí esa Aunque no lo relación. tienes tan marcado, no lo tienes tan Exactamente, marcado. no lo tengo tan marcado porque las personas del Quindío tenemos un paisa un poquito más neutralizado, por decirlo así, pero además porque yo llevo muchísimo tiempo viviendo en Bogotá, cuando voy a mi casa todo el mundo me dice que hablo como rola, pero bueno, en fin. Pero cuando yo estoy en otros lugares, todo el mundo me dice, ay, este es paisa. Y yo como, "Ujú, sí, paisa, quindiana mejor". Pero a lo que iba era que, por ejemplo, el tema de generalizar ciertos estereotipos o acentos o culturas, eh, se ve también muy por fuera del país. Cuando tú sales del país y dices, soy colombiano, todo el mundo te referencia con cosas que a nosotros los colombianos no nos gustan, pues gracias a qué, gracias a las series, gracias a las películas relacionadas con todo el tema de la violencia de nuestro país, y todo el mundo cree que en Colombia todos hablan paisa. Entonces es muy Sí, particular eso. creo que yo lo hablaba contigo, Joana, de este programa importante, documental, cultural, que le recomendamos aquí plenamente con Joana, La Isla de las Tentaciones,
protagonizado por Montoya, un programa de excelsa cultura, de excelso nivel intelectual, y un par de estos protagonistas de este maravilloso programa, véanse que no lo digo con ironía, comenzaron a hablar así, que "Oh, pues mi amor, mamacita, no sé qué, ay, es que vos estás hablando como colombiano", y yo les decía, no, eso no es un colombiano, pues sí es un colombiano, pero es de la región paisa, de Claro, Antioquia. O sea, yo, por ejemplo, soy es un rolo y ustedes. fragmento de los colombianos. Exacto, exacto, o sea, Ujú, no todos hablamos así, entonces es particular, creo que se darán cuenta por esta interacción con Joana que somos un país de países con muchas regiones, con muchas ujú, idiosincrasias, muchas culturas, somos un país multicultural y creo que ujú. también eso hace parte de nuestra riqueza y qué bonito que usted, señorita Cuyabra Quindiana, le abra su ventana al misterio a mi ciudad, a la capital de este país. Muchas gracias. Claro, claro que sí, obvio, a la capital de este país, porque es la capital de todos, es un referente, por supuesto, y es la que lleva el tema del desarrollo al resto de los territorios que hacen parte de Colombia. Y por eso hoy vamos a hablar de esta segunda parte que ustedes, señores, a través de ese primer video que hicimos con Alejandro Bernal, pues pidieron, solicitaron y dijeron, queremos ya mismo esto. Además, me encanta cuando empiezan a poner los comentarios y van diciendo qué otras historias quieren, ¿no? O cuáles faltan, o no hablaron de esto. Pero bueno, vámonos entonces y pongámonos en materia, Alejo, porque vamos a arrancar con algunos de los otros tantos fantasmas de la Candelaria, porque aquí vamos a repasar unos, pero siguen faltando, ¿no? O sea, hay unos muy interesantes, pero pues poco a poco vamos desarrollando los que nosotros consideramos que llaman muchísimo la atención. Entonces, uno de los lugares más importantes de la historia de Colombia, por supuesto, es el Palacio de Justicia. Además, porque pues allí no solamente se jerga la justicia que rige Mm. este país, sino que además este lugar se ha visto rodeado de unas situaciones bastante complejas en el tema de la violencia que vivimos durante muchísimos años. Y justo este fue el epicentro de una, considero yo, de las tragedias más complejas que hemos tenido en este país y que además nosotros como colombianos lo tenemos muy referenciado y es la toma y la retoma del Palacio de Justicia cuando el grupo armado M-19 pues entra hasta este lugar, coge de rehenes a todas las personas que trabajaban allí, hay una confrontación con el ejército de Colombia, pero después de esto, pues allí pues sucedieron unos hechos bastante trágicos. Por un lado, miles de personas desaparecidas, muchísimas personas desaparecidas, que al día de hoy no tenemos ni idea qué pasó con ellas, y muchas otras tantas fallecidas también en este lugar. Una tragedia que además fue noticia internacional, pues por la gravedad del hecho de que un grupo alzado en armas pues haya logrado el acceso a uno de los lugares que debería ser muy custodiado por lo que claramente trabaja allí y es la justicia del país. Entonces, Alejo, dentro de ese lugar y con toda esa historia que tiene y con esa tragedia tan compleja, que además recordamos, vuelvo y repito, tenemos todos los colombianos en nuestra cabeza esas imágenes que son completamente aterradoras. mm, ¿Qué pasa allí con el tema de los fantasmas de la Candelaria? Pues Joana, me encanta ese contexto que nos dabas, porque hay que entender algo y esto sobre todo se lo explico a tus espectadores y suscriptores, los miembros de la comunidad de Ventana al Misterio que son o de otras regiones, pero principalmente de fuera del país. A mediados de los 80, Colombia estaba comenzando a sentir en carne propia y a nivel social los estragos del tráfico de estupefacientes. Surgen una serie de personajes tristemente emblemáticos en este contexto: Pablo Escobar Gaviria,
y otra serie de capos de personas que comerciaban este tipo de sustancias que comienzan a tomar una injerencia muy importante a nivel social e incluso a nivel político en el país. Y en este contexto tan convulso, un contexto de violencia que se recrudeció a finales de los 80, comienzos de los 90, ocurría algo muy particular, Joana y espectadores, y es que literalmente había una serie de pugnas, por un lado algunos magistrados o legisladores, quienes querían hacer que a través de las leyes, a través del ejercicio de la fuerza de la ley, se extraditaran algunos de estos capos y personas sindicadas de estas actividades ilegales. De hecho, había un adagio muy conocido de la época, que esto creo que solamente lo reconocemos en Colombia, pero a nivel internacional esto de pronto es muy desconocido. Muchos de estos personajes que se dedicaban a este comercio de sustancias ilegales decían: prefiero una prisión en Colombia, perdón, prefiero una tumba en Colombia que una prisión en los Estados Unidos, porque comentaban que claramente las condiciones de presidio en Norteamérica eran inhumanas, no se les iban a respetar los derechos, entonces había mucho temor por parte de los capos de ser extraditados, de ser aprendidos por las autoridades y ser llevados ante la justicia estadounidense. Lo cierto es que en este contexto, como muy bien lo señalaba Joana, año 1985, fecha específica, 6 de noviembre de ese año. A las 11 de la mañana entra un comando de guerrilleros del grupo insurgente M-19, un grupo insurgente, a propósito del cual hizo parte el actual presidente del país. De eso no vamos a hablar, simplemente es una referencia histórica. Y resulta que este grupo de insurgentes toma a 350 rehenes, entre magistrados, abogados, personal que trabajaba en servicios generales en el otrora Palacio de Justicia, que es desde entonces el gran epicentro del poder judicial en Colombia. Eh, este lugar había sido diseñado hacia la década de los 20 del siglo pasado por un arquitecto de origen paisa, para que veas cómo el poder paisa se siente en Bogotá. Pablo de la Cruz lo diseña, crea esta impresionante estructura al frente de la Plaza de Bolívar, uno de los puntos neurálgicos de la Candelaria. Y nuevamente yéndonos al 85, llega este grupo de guerrilleros de la M-19, toma estos 350 rehenes, se produce algo que se conoce hoy en día en los libros de historia de Colombia como el Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Qué sucedió? Los insurgentes del M-19 literalmente entraron a este lugar reclamando una serie de reivindicaciones. El gobierno de la época, que estaba siendo presidido por Belisario Betancur, era el presidente de Colombia en aquel entonces, no quiso negociar con estos insurgentes. Los militares se tomaron el poder por la fuerza. Entonces, imagínense este cuadro. Esto sobre todo se lo pinto para la gente de afuera. Un grupo de insurgentes con 350 rehenes en este palacio, el gobierno no negocia con ellos, mandan tanques, mandan militares y se produce una absoluta tragedia. Comienzan a disparar a diestra y siniestra, o sea, literalmente los componentes de uno de los hechos más luctuosos en la historia del país. Me preguntaba Joana que qué tiene que ver esto con los fantasmas de la Candelaria. Bastante. Pero antes de adentrarnos en esto, varios aspectos fundamentales para entender cómo esto nos afectó muchísimo como país. Era la primera vez, y recuerdo que esto me lo decía en aquel entonces tanto mi abuela como mi madre y varios familiares, me decían, esto era como ver una película en vivo y en directo. O sea, ver cámaras de televisión, ustedes ver un tanque, ver militares entrando, fuego, gritos, o sea, era impresionante. O sea, era una cosa que parecía una película norteamericana. Eso fue lo que vimos en Colombia ese 6 de noviembre de 1985. Como dato particular, mientras esto estaba ocurriendo, por cuestiones de directrices gubernamentales, se solicitó, en este caso, la ministra de Comunicación era una política muy importante que ve en Colombia, que hay en Colombia, Noemí Sanín, una mujer que incluso fue postulante a ser presidenta de este país. En aquel entonces, ministra de Comunicación decidió
que los medios de comunicación del país no transmitieran en directo lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia y que concentraran su interés en un partido de fútbol que se jugó ese día, Millonarios Once Caldas, en donde el conjunto embajador, así se denomina este equipo de Bogotá, ganó ese partido 2-0. Imagínense este escándalo, un partido de fútbol para distraer a la gente, mientras literalmente cientos de colombianos perdían la vida en la retoma del Palacio de Justicia. Una tragedia impresionante que marcó el país. Pasan los años, este edificio es destruido, es, digamos que el centro de una gran serie de polémicas, porque hasta el día de hoy, como muy bien lo señalabas, Joana, no se sabe con certeza qué fue del paradero de varios de los magistrados, de varios de los trabajadores. Se especula que muchos de estos cuerpos sin vida fueron llevados al Cantón Norte, una zona, digamos, de cuidado militar hacia el norte de la ciudad. Se comentan que otros de las personas, de esos 350 rehenes entre insurgentes y personas que trabajaban ahí, magistrados, abogados, etcétera, habrían sido ultimados no solo en el Cantón Norte, sino en otras partes en este caso, por acción de los militares. O sea, una tragedia, una conspiración brutal. Con el paso de los años, el palacio fue reconstruido, volvió a entrar en funcionamiento y le reitero, sigue siendo el gran epicentro del Poder Judicial. Una gran cantidad de personas, Joana, que trabajan ahí, no solamente como funcionarios del Poder Judicial en Colombia, sino personas como aseadores, vigilantes y digamos todo este gran núcleo de trabajadores manifiestan una cantidad importante de sucesos anómalos ahí en el Palacio de Justicia. Por ejemplo, recuerdo un testimonio que me brindó en algún momento un vigilante, un hombre quien trabaja ahí en el ámbito de la seguridad, que comentaba que solía observar en horas de la noche, escuchar los pasos y percibir el espíritu de una niña vestida de blanco jugando en el interior del Palacio de Justicia. Imagínense el susto que debió haberse llevado este vigilante, percibir los pasos, percibir los sonidos que haría un infante jugando en el interior de este lugar que fue el epicentro de una gran tragedia en Colombia, como si literalmente esa tragedia que sucedió allí, ese hecho tan luctuoso, hubiese hecho que hubiese una energía remanente que hasta el día de hoy se puede manifestar en este lugar. Se comenta también que hay sonidos extraños en las escaleras dentro del Palacio de Justicia, se escuchan pasos en horas de la madrugada, se ven extrañas sombras, algunos aducen que esta sería parte de la energía remanente, quizás los espíritus, las almas en pena de estos magistrados, de estos funcionarios que fueron ultimados de forma trágica en ese inicio del mes de noviembre de 1985. Hay también una serie de contextos, Joana, bastante particulares al respecto. Se comenta también que han logrado detectar cómo se activan ascensores, cómo se activan dispositivos sin que haya funcionarios presentes en horas de la madrugada. De hecho, me han comentado, y esto sí fue un testimonio que surgió a través de medios de comunicación, tanto de policías, personas que prestan este servicio de seguridad cuidando este lugar, como vigilantes que han podido observar a un hombre caminando en uno de los pasillos dentro del Palacio de Justicia. Un hombre con vestido como de la década de los 80 del siglo pasado, que si bien no es un atuendo que dista mucho de lo que puede ser una moda más actual, si al menos su aspecto físico y digamos la apariencia que tenía esta aparición, este ser, este remanente que se aparece en el Palacio de Justicia, sí iría muy de la mano con el aspecto físico que tenían aquellos funcionarios, aquellos magistrados que perdieron su vida en noviembre del 85. Joana, para mí uno de los grandes epicentros de actividad de fantasmas, de fenómenos poltergeist y de actividad anómala en el centro de Bogotá, en la Candelaria. Pues Alejo, es que sin lugar a dudas, y esto yo lo repito miles de veces en este canal, ya todo el mundo sabe lo que pienso al respecto, y es que en lugares en donde han sido marcados por tragedias tan fuertes como esta,
pues queda algún tipo de energía, llámenlo como quieran, llámenlo fantasma, entidad, almas en pena, energía, espíritus divagando, como quieran ustedes llamarlo, dependiendo de lo que ustedes crean. Pero es cierto eso, o sea, y es algo que se ha ido demostrando además con la cantidad de hechos, sucesos y fenómenos extraños que suceden justo en espacios que han sido marcados de manera trágica. Y sin lugar a dudas, el Palacio de Justicia, pues con toda esta historia que les contó Alejo al inicio, es necesario ese contexto para que además entendamos de pronto por qué esa energía residual sigue estando allí presente. Em, este contenido, además de ser un poco divertido, que es lo que siempre buscamos, que ustedes se entretengan, pues también tiene un espacio para la reflexión, para entender, para contextualizarnos, para entender nuestra historia como colombianos, pero también para que quienes nos ven desde otros lugares, pues puedan comprender, digamos que todos esos contextos que hemos vivido y por qué cuando pasan estos hechos, pues luego llegan a presentarse algunos fenómenos particulares. Puede ser una razón. eh, todo esto que sucedió allí en este lugar, pero me quedé alejo con una cosa que dijiste y es lo que te decía tu mamá y tu abuela. Esto literal era una película en vivo. O sea, Exacto. yo no había nacido en ese entonces, pero pues obviamente esto es un hecho histórico que como colombianos conocemos, que nos lo enseñan y además pues tú y yo como periodistas, pues esto obviamente tiene de todo, ¿no? No solamente un hecho histórico, sino también cómo manejar estos temas en crisis, en la comunicación, el hecho de que hayan determinado que no se podía transmitir más semejante situación y prefieran poner un partido de fútbol, bueno, en fin, una cantidad de cosas para analizar y seguirnos analizando como colombianos, pero bueno, vamos, enfoquémonos nuevamente en esos fantasmas de la Candelaria y para mí, pues lo cierto es que este lugar sí está marcado por una tragedia y que esa tragedia hace que fenómenos como este se presenten allí y en muchos otros lugares, no solamente de Colombia, sino del mundo, no solamente de la Candelaria, ¿no? Sino que es una situación que se repite y que podemos distinguir en diferentes lugares. Exactamente. Joan, antes de abandonar el Palacio de Justicia, hay un investigador quien tuvo la oportunidad de hacer un trabajo de campo en el Palacio de Justicia hace unos años, Germán Lancheros. Este hombre recolectó el testimonio de un vigilante quien comentó que en una oportunidad, mientras él se encontraba en el turno de noche cuidando el Palacio de Justicia, se quedó dormido, pues obviamente por el cansancio, por sus labores, y se despertó absolutamente alucinado porque sintió que algo le estaba apretando el cuello, que alguien lo estaba ahorcando. Este vigilante le comentaba a Germán Lancheros que claramente cuando se comenzó a sentir asfixiado, se despertó supremamente asustado, se percata que no hay nadie alrededor, revisa las cámaras de vigilancia y no había ningún funcionario presente, ni era una broma de alguno de sus compañeros, estaba absolutamente solo en ese punto, en ese momento en el que se sintió como siendo maniatado, siendo asfixiado, quizás por alguna presencia, quizás por un espíritu, una especie de fenómeno poltergeist. Fíjate, Joana, y creo que esto es algo importante para puntualizar, el dolor y la tragedia que está encerrada en ese lugar y que se manifiesta de esa forma tan violenta, porque creo que normalmente las apariciones, no solamente en la Candelaria, sino en nuestras zonas, en otras zonas de Colombia y el mundo, se circunscriben muchas veces únicamente a un avistamiento o a un cambio abrupto de temperatura, pero fíjate que esto ya pasa a otro nivel y ya se habla de una persona como tú, como yo, como cualquiera de ustedes, que se siente asfixiada, siente que algo, una energía la está ahogando. Para mí claramente esto ya pasa a otro nivel. Alejo, pues estoy aquí como con la boca abierta con este caso porque nunca lo había escuchado.
Y es lo que tú dices, claro. Y porque yo decía hace un rato que este contenido era para divertirnos un poco, porque esos fantasmas de la Candelaria de alguna manera son leyendas que hacen parte de la ciudad y que nos deja, como dijimos en el capítulo, en el primer capítulo, como una especie de aleccionamiento. ¿Sí? El de la mula errante, entonces el señor borracho, y entonces el otro que tenía un amante, y entonces por eso se vio a sí mismo en el féretro, en fin. Pero esta historia sí, sí es muy fuerte, muy, muy fuerte, pues por los hechos que marcaron ese lugar, pero ahora que tú estás diciendo esto, me parece aún más sorprendente porque efectivamente estamos hablando de fenómenos poltergeist, pero además agresivos, que eso es aún Exacto. peor, ¿no? O sea, imagínense ustedes nada más la vivencia de este señor vigilante que trabajaba en este lugar y sentirse atacado por una entidad, por un espíritu, por un fantasma, o sea, por algo sobrenatural. Esto de verdad es impresionante. Nunca había escuchado esto y me dejaste muy sorprendida, Alejo. Sí, Muy Joana, o sorprendida. sea, ya es un fenómeno que tiene una virulencia muy especial en este punto. Ujú, Bueno, tú tuviste la oportunidad de hacer una investigación de campo en otro lugar muy importante, el Congreso de la República, del cual hablamos en la primera parte, pero imagínate, incluso en ese punto, el fenómeno no se manifiesta con tanta no violencia. es agresivo. No es Ujú, tan agresivo, pero ujú. fíjense que en este lugar, que fue epicentro pues, de una gran tragedia a nivel nacional, de hecho, el saldo oficial, y reiteramos con Joana, oficial, porque se establece que hay una cantidad ingente de personas y magistrados del cual su paradero se desconoce al día de hoy. El saldo oficial es que hubo 98 muertos, de los 350 rehenes, hubo 98 muertos de forma oficial, pero reiteramos, estas son cifras que claramente pueden ser discutidas y claramente se amplían en nuestros días debido a la gran conspiración y el gran secretismo que ha habido al respecto. Total, pues Alejo, vuelvo y repito, sorprendida con esta historia, pasemos a otras como para bajar un poquito este nivel y este lugar, tengo yo que decir que cada que paso por allí me parece espectacular. O sea, este espacio que es esta famosa iglesia de allí, que es la iglesia Nuestra Señora de las Aguas, así se llama, queda muy cerca a la estación de Transmilenio de las Aguas. Allí también queda cerca la famosa Plaza de los Periodistas y por este camino es donde si uno va de manera peatonal puede ir subiendo hacia Monserrate, que es, digamos que el lugar emblemático de los turistas en Bogotá. Es Pero más, a mí, Joana, no, fíjate en algo en esta foto, Monserrate está ahí ujú, atrás. Es como sí, esa puntica blanca, esa iglesia sí, blanca sí, que se ve ahí en la montaña atrás, ese es Monserrate. ujú, Podríamos decir que uno de los grandes atractivos turísticos de Bogotá, o si no es el más importante, pega en el palo, uno de los lugares sí, total. supremamente emblemáticos y también epicentro de una cantidad de historias. Pero fíjate esta postal que es maravillosa de la iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, como muy bien lo señalabas, en un punto neurálgico de la Candelaria. Sí, señor. Y entonces este es el camino efectivamente que nos lleva hasta el Cerro de Monserrate, donde se ve toda la ciudad de Bogotá, donde hay un gran santuario allí que la gente sube a visitar, muchos suben caminando por el sendero peatonal, incluso para pagar promesas, otros simplemente para ir a disfrutar de la vista, pues suben por el teleférico, el funicular, que son como los lugares, los transportes habilitados para subir hasta esta montaña. Y sí, señora, hay muchas historias de Monserrate, la famosa historia que los novios no pueden subir a Monserrate juntos, que porque si no se separan, etcétera. Ajá. Monserrate solo da para un A un video. programa, sí, Claro, deberíamos la un día. iglesia, la creación de Monserrate, esa leyenda de los novios, el
Cristo que hay allá, bueno, hay una cantidad de cosas. Si quieren que hagamos un especial sobre Monserrate, pónganlo en los comentarios, escríbanle, Joana, tráigase loco para que nos hable de Monserrate y aquí les tenemos el De dossier. Sí, es buenísimo. Pero bueno, volviendo a esta iglesia, yo solo tenía que decir que a mí esa iglesia siempre me ha parecido espectacular. O sea, ese Sí. espacio que hay ahí, esa placita, en las noches le prenden unas luces que hacen, que se proyectan en la fachada de la iglesia y es un lugar muy bonito. Pero de ahí también surgen muchísimas leyendas que tienen que ver precisamente con el nombre de este espacio y es, pues, Aguas, que es como todo el barrio, ¿no? ¿Cuál es la leyenda que surge alrededor de este lugar, Alejo, y por qué además a este espacio se le llama Las Aguas? Pues, Joana, lo has contextualizado también de forma maravillosa, ya pareces más rola que yo, con todo eso que nos No, ya comentaste. con 13 años viviendo acá, pues Pues mira, respondiéndote en parte lo que me preguntabas en un inicio, este sector se conoce como Aguas en el centro de Bogotá porque era una zona donde circulaban varios ríos. Bogotá es una ciudad que para los que somos de acá y las personas que han vivido en esta capital de Colombia ya desde hace un buen tiempo, era una zona circulada por muchos ríos, lagos y lagunas. De hecho, algunos de los barrios más importantes de la ciudad con el paso de los años han sido construidos sobre lo que hace varios siglos eran lagos o lagunas, o sea, es una particularidad del terreno bogotano. Y agua se le conocía porque por ahí circulaban varios afluentes importantes de ríos, de cuerpos de agua que precisamente circulaban por esta zona. Un detalle muy interesante sobre lo que comentabas de esta maravillosa, portentosa iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, ahí en el centro neurálgico de la Candelaria, es que tiene un legado histórico y un patrimonio. Creo que se dieron cuenta por la foto, la iglesia es hermosa, la iglesia es hermosa por fuera, es parte de, digamos que de esos grandes estructuras eclesiásticas que han sido bien cuidadas por la administración local. Es una de mis iglesias favoritas de la capital, hay que decirlo, señorita. Eso sí, vayan abrigados porque de noche, créanme que tener la montaña ahí cerca, lo que te suscita es un frío que no se imaginan las temperaturas que llegan a ser en ese sí. punto de la ciudad. Y un detalle muy importante, y aprovecho a hacer la publicidad, ahí al lado queda Casa Magola, donde eventualmente hacemos eventos de misterio que hemos hecho con la señorita Joana, con otros importantes personajes. Entonces es un lugar al cual le tenemos bastante cariño, le tenemos mucho gusto, pero hay una historia, Joana, que tiene como punto neurálgico esta iglesia de Nuestra Señora de las Aguas y que tiene que ver con una entidad, con una criatura que ha sido denominada desde hace algunos, bueno, ya prácticamente siglos, como el espeluco de las aguas, la historia trágica de una mujer que fue castigada por la divina providencia por ser excesivamente hermosa y narcisista. Fíjense que esta nuevamente entraría dentro de esas historias o leyendas aleccionadoras, de esas historias de castigo del pecado, de castigo de actitudes que serían impropias. Lo que comentan las crónicas de la Bogotá del siglo XIX es que precisamente muy cerca de esta iglesia de Nuestra Señora de las Aguas vivía hacia el siglo XIX una mujer que era denominada la mujer más hermosa de Santa Fe de Bogotá. Bogotá en aquel entonces se llamaba Santa Fe de Bogotá, fue uno de los tantos nombres que tuvo la capital. Y era una mujer muy reconocida por tener un cabello rubio espectacular, un cabello prácticamente dorado, un rostro con una piel blanca, suave y tersa, ojos celestes, con una mirada muy profunda, muy celestial, muy entrañable. Una mujer que era pretendida por buena parte de los hombres de gran abolengo, de las familias más prestigiosas de la ciudad, porque tenía una belleza sin igual, una belleza que de acuerdo a las crónicas capitalinas, a las crónicas bogotanas, era capaz de hacer llorar a los ángeles ante su presencia. Una mujer absolutamente hermosa, portentosa, que hacía que cualquier hombre quedara
prendado por su belleza. Y esta dama, que conocía muy bien sus atributos y que se sentía casi que como una iteración, una representación de Venus en la tierra, una diosa total, la mujer más hermosa no solo de Santa Fe de Bogotá, sino del país, comentaban que tenía una serie de costumbres bastante particulares, costumbres como quedarse muchas horas mirándose al espejo, atender a varios de sus pretendientes, digamos que mantener esa especie de tensión romántica con varios de ellos. Y se comenta que en un momento esta mujer llegó a comentar muy cerca a esta iglesia de Nuestra Señora de las Aguas que estamos apreciando en este momento, prácticamente al frente, que literalmente su cabellera dorada era más hermosa que la cabellera que tenía la Virgen de las Aguas. Si se fijan, en la iglesia hay un monumento, hay una estatua de la Virgen, en este caso, Nuestra Señora de las Aguas, y esa mujer tan hermosa y tan atractiva osó decir: mi cabello dorado es más hermoso que el de Nuestra Señora de las Aguas. Cuentan las crónicas de la época Joana que de manera absolutamente inexplicable, tan pronto esta mujer pronunció estas palabras, el cielo comenzó a oscurecerse, se suscitó una tormenta repentina, cayeron rayos, el cielo pareció llorar sobre esta dama y esta mujer fue alcanzada por uno de estos rayos. Las crónicas son más grandilocuentes y dicen que llovió fuego y azufre desde el cielo, una especie de castigo divino por la vanidad de esta mujer, por osar anteponer su belleza a la belleza de la Virgen, de Nuestra Señora de las Aguas, y de repente, como un hecho absolutamente portentoso y un hecho totalmente inexplicable, la cabellera dorada y hermosa de esta mujer se convirtió literalmente en serpientes, como una especie de gorgona, como la mítica Medusa de la mitología griega. Esta mujer fue castigada por la Virgen, fue castigada por los dioses por su vanidad de anteponer su belleza a la de Nuestra Señora, y se comenta que tras este fenómeno extraño de que su cabello dorado se convirtiera en serpientes, esta mujer fallece de pena moral, fallece absolutamente triste de haber perdido esa cabellera dorada que la distinguía ante todas las demás ciudadanas de la Santa Fe de la época, y se comenta que su espíritu, su espectro, con este aspecto totalmente horripilante, imagínate, Joana, observar el espíritu de una mujer con cabello dorado muy hermosa, se suele ver al frente de esta parroquia de Nuestra Señora de las Aguas, pero en muchas oportunidades no se ve ella con este aspecto, sino se ve tal y como fue transformada, con este cabello de serpiente y con este aspecto demacrado. Esa es la historia del espeluco de las aguas, una de las historias más importantes de la Candelaria. Sí, es como la medusa bogotana, Exactamente, la literal, medusa la bogotana. medusa rola. La medusa rola, así lo has dicho. Voy Tal a cual. poner la imagen de la iglesia Alejo para que la gente mire en el fondo, en la fachada de la iglesia, está precisamente allí la figura o la estatua de la Virgen de las Aguas, ¿sí? A esta sería a la que vislumbró esta mujer bella y que luego termina, pues, diciéndole ese improperio y por eso es castigada, ¿no? Pero esta historia me parece maravillosa porque volvemos a hablar exactamente del tema aleccionador de la vanidad y cómo esa vanidad de alguna manera se puede transformar en algo terrible y completamente aterrador. De mis historias favoritas, me parece maravilloso. Y ahí alrededor de esa iglesia también hay muchísimas otras historias, como la de la famosa lavandera, porque como Alejo nos explicaba Sí. al inicio, esto era, y por eso se llama aguas, porque por ahí pasaban corrientes de ríos. Y de hecho, enfrente de esa iglesia hay todavía una especie de, ¿cómo se llama eso? No sé. Bueno, El por eje ahí ambiental.
El eje El eje ambiental, como esas ambiental, estructuras. Sí. es unas estructuras por las cuales pasa agüita, ya no tanto como antes, realmente Y ya no es tan natural, son como una especie de fuentes, por así decirlo, eso, espejos de fuentes. agua o Ajá, espejos de agua que se convirtieron, se instalaron, si no me falla la memoria, desde los 90 y esto se estableció este punto del centro de Bogotá como el eje ambiental, un lugar que hacía ujú, referencia a estos afluentes, pero en este caso ya pues de origen artificial, como una especie de espejos de agua que tristemente pues por temas de, para mí, de la administración local y también de algunos habitantes, pues son zonas que han perdido un poco ese brillo que tenía el ujú, centro de Bogotá. Hay que decirlo y si quieren en algún momento, y nuevamente pónganlo en los comentarios, el centro de Bogotá dejó el esplendor que tenía hasta el 9 de abril de 1948, el día del Bogotazo. Antes el centro de Bogotá, y si ustedes tienen la oportunidad de acceder a archivos históricos de la ciudad, era el lugar más bonito de la ciudad, ujú. era un lugar cosmopolita, era el lugar donde estaba la élite capitalina, la élite bogotana. Después del Bogotazo esto cambió y me atrevería a decir que casi un siglo después el centro de Bogotá no se ha podido recuperar de lo que fue el Bogotazo. Si quieren que les hagamos un completo programa, un especial con Joana sobre el Bogotazo, pónganlo en los comentarios porque fue para mí probablemente el Y hecho ya se histórico más acerca, importante ¿no? de este país. Exactamente, el 9 9 de de abril. abril. Ujú. Sí, Exactamente, si quieren. buena idea, buena idea. 9 de abril, ¿quieren especial del Bogotazo? Hacemos especial del Bogotazo. Exactamente. Bueno, Pónganlo en los comentarios. sigamos con este recorrido por los fantasmas de la Candelaria y este lugar también muy, muy, muy reconocido es ahora un restaurante. El restaurante La Bruja. ¿Y por qué La Bruja? Porque supuestamente allí hay un espectro que parece una bruja y que va y no solamente asusta a los comensales, sino que de alguna manera convive con los trabajadores de este lugar. Pero ya ustedes pueden ver ahí la estructura. Esto antes fue una especie de calabozos y quizás esa historia que hay detrás o antes en este lugar, pues marcaría también esas apariciones de esos fantasmas en uno de los lugares y los restaurantes mejor más populares de la capital colombiana. ¿Cuál es la historia de la bruja, Alejo? Pues Joana, para hablar sobre la bruja tenemos que hablar no solamente de uno de los grandes epicentros de actividad paranormal en Bogotá, en el centro de la ciudad, sino también un lugar plagado de historia, con unas raíces eclesiásticas que luego se convierte en un presidio y posteriormente se convierte en este hermoso restaurante que ustedes ven. Oficialmente, la construcción de lo que hoy en día se conoce como el restaurante La Bruja se lo debemos a un arquitecto italiano quien llegó a comienzos del siglo XX a Bogotá en 1916, un arquitecto de apellido Gustavioni. Resulta que a él le encargaron el poder erigir el primer convento de monjas claretianas en esta parte de Bogotá. Y en efecto, este lugar antes de ser este restaurante que ustedes aprecian, a inicios del siglo XX fue un convento de monjas claretianas que de por sí también ya tenían una serie de historias bastante truculentas. Algunos especulan que dentro de este convento una de estas religiosas quizás quedó embarazada en algún momento y quedó como en el oprobio, quedó rezagada, quedó siendo señalada y parece que esta monja pues atentó contra la vida de ese ser que estaba engendrando y lo habría hecho en este lugar. Y ya desde inicios del siglo XX ya este lugar tenía una connotación un poco oscura y luctuosa. Reitero, convento de monjas claretianas. Y sucede el hecho más importante en la historia de Colombia y de la capital de este país, el 9 de abril de 1948, el Bogotazo, que es básicamente un intento de golpe de Estado tras el magnicidio, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un hombre quien se estaba postulando a la presidencia de Colombia.
¿Por qué este hecho es importante para hablar de la bruja, Joana y espectadores? Porque ese lugar que hasta ese entonces era un convento de monjas claritianas pasa a ser, desde el año 1953, en calabozos, en una serie de presidio que tenía en aquel entonces el SIC, que era, en pocas palabras, el servicio de inteligencia y una especie de policía estatal muy especializada que tuvo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Oficialmente, y fíjense las comillas que hago, Gustavo Rojas Pinillas ha sido el único dictador oficial que ha tenido Colombia. Este hombre tomó el poder en este país en 1953 tras un golpe de Estado. Se instauró este gobierno militar y utilizaron este otrora convento de monjas claretianas como un presidio del SIC, de esta policía estatal, para dejar a las personas que se opusieran al régimen, que hicieran cosas que se oponían al gobierno. Hay una cantidad ingente, Joana, brutalísima, de relatos de personas que en ese lugar fueron torturadas, que fueron ultimadas, a las cuales se les vulneraron los derechos, y es a partir de ese punto en donde surge la figura y la aparición de este ser al cual se le denomina la bruja, la hechicera, una mujer quien habría tenido un contacto directo con estos calabozos, porque de acuerdo a las crónicas capitalinas, a las crónicas bogotanas, a partir de mediados de la década de los 50, este lugar que era un presidio, los calabozos del SIC, había albergado a toda clase de personajes, desde gente que se oponía al gobierno de Gustavo Rojas Pinillas hasta Rojas Pinilla, perdón, hasta literalmente casi que cualquier persona del común que fuese vista de manera sospechosa por el gobierno de Rojas Pinilla. Y en este punto de la historia de Joana es donde aparece esta mujer a la cual denominan la bruja, quien sería la madre de uno de estos hombres, de estos tantos ciudadanos quienes fueron recluidos en estos calabozos, reitero, hacia la década, hacia mediados de la segunda mitad de la década de los 50. Lo que nos comentan las crónicas capitalinas es que el hijo de una señora quien tenía conocimientos en magia y adivinación, es recluido en estos calabozos, comienza a visitar a su hijo de forma periódica, ir al calabozo, a saber cómo está, a averiguar cuál es su situación. Esta mujer, para hacerse con el beneplácito de los guardias, con hacerse con el visto bueno de las personas que, digamos que cuidaban este presidio y cuidaban específicamente a su hijo que estaba en ese lugar enclaustrado, estaba encarcelado, pues decidió utilizar sus artes adivinatorias. Algunos les leía las cartas, a otros les leía las manos. Decían que era una mujer muy hábil, una mujer que tenía, digamos que la capacidad de ganarse el favor de los demás, cuando de repente esta mujer, bueno, se comenta que el hijo de esta dama fallece en circunstancia luctuosa. Recuerden, casi que cualquier persona que era recluida ahí era o torturada o era desaparecida en extrañas circunstancias. Esta mujer enloquece y comentan que promueve una maldición sobre este lugar, maldice ese calabozo, los maldice a todos y dicen que van a pagar en esta vida y en otra lo que le hicieron a su hijo y ese enorme sufrimiento que le suscitaron tras la desaparición de ese ser querido. Desde ese momento y hasta nuestros días, el restaurante La Bruja y ese otrora calabozos del SIC en Bogotá se convirtió en epicentro de una serie de sucesos anómalos en este punto de la Candelaria, en este punto del centro de Bogotá. Fueron pasando las décadas, se desmanteló el SIC, Gustavo Rojas Pinilla dejó de ser el gran dictador, el gran mandatario de Colombia, el país entró en una especie de democracia, pasamos por un proceso de algo que se conoció como la violencia, del cual hablábamos con Esteban Cruz, un saludo para él en estos días, que básicamente fue una especie de guerra civil no oficial en donde dos partidos políticos, tanto liberales como conservadores, lo que hacían era que estaban en una pugna de poder, entonces los conservadores ultimaban a los liberales y viceversa,
un periodo de absoluta violencia en el país. Y en ese contexto se crea el Frente Nacional, en donde literalmente durante un lapso de 4 años había un gobierno liberal, 4 años después uno conservador, como para intentar dar un equilibrio de poder a ambas fuerzas, ambas pugnas que habían en el país y que bueno, que se mantienen a hasta nuestros días, pero eso es otra discusión. Lo cierto es que se desmantelan estos calabozos del SIC. Esto comienza a ser como una especie de lugar abandonado, de lugar que no era utilizado para mayores cosas, hasta que a mediados de la década de los 90 se comienzan a hacer una serie de adecuaciones, Joana, para poder utilizar este lugar como lo que hoy en día se conoce el restaurante La Bruja. En específico, en 1992, ya estamos hablando de hace 33 años, imagínate cómo pasa el tiempo, los que suscitaron este impulso por crear el restaurante La Bruja comienzan a hacer las adecuaciones de lo que era el convento, lo que eran los calabozos. Y lo que se comenta, Joana, es que mientras estaban haciendo estas reformas, uno de los obreros, uno de los trabajadores, encuentra unos restos, encuentran fosas comunes de muchos de estas personas, de estos presidiarios que eran recluidos en este lugar y que fallecían en estas condiciones totalmente inhumanas. Hay una historia bastante particular que de hecho ustedes, y digo ustedes, tanto Joana como Esteban Cruz, como el mismo Juan Jesús Vallejo, llegaron a representarla en aquel entonces en una serie de piezas audiovisuales que mostraban en Luna Blue de Blue Radio, el programa donde nos conocimos. Sí. Esa fue nuestra primaria. Aquí en la radio fue donde arrancó este grupo de trabajo de Misterio y Luna Blue. Y recuerdo uno de esos capítulos que ustedes hicieron sobre el restaurante de la Bruja, que fue maravilloso. Entonces, año 1992, uno de estos obreros encuentra estos restos de una persona que había sido ultimada en este lugar, encuentra un cráneo, comienza a faltarle el respeto, casi que burlándose de estos restos que encontró en este lugar. Tras este acto absolutamente deleznable de este trabajador, comienzan a sucederle a este hombre una serie de circunstancias directas bastante extrañas. Se comenta que este hombre comienza a ser atormentado en su casa, no lo dejan dormir. Literalmente es como si el haberle faltado el respeto a este cráneo, esta calavera que él encontró ahí en las adecuaciones de lo que hoy en día es el restaurante La Bruja, lo haya llevado a la locura. Se comentaba que este hombre no podía dormir, no podía descansar, sentía que lo golpeaban en las noches mientras intentaba conciliar el sueño, tenía pesadillas absolutamente tétricas y terribles, escuchaba voces, este hombre va perdiendo la cordura hasta que de repente un día deja de ir a trabajar. El otro era administrador del restaurante, la persona que estaba liderando las labores de adecuación de este otrora convento y luego calabozos del SIC, llama a la casa de este obrero para saber por qué no había ido a trabajar, cuando de repente le dicen fulanito de tal. Obviamente no damos el nombre de esta persona pues para respetar su memoria y la de su familia. Le contesta un familiar y le dice a este administrador del restaurante, no, es que él se quitó la vida, él se quitó la vida y no sabemos por qué, comenzó a actuar de una manera extraña, de una manera errática. Lo que dicen los testigos es que claramente este hombre le faltó respeto a estos restos, le faltó el respeto a este tipo, a esta calavera, a esto que él encontró ahí como fosa común. Y desde entonces, Joana, una serie de sucesos extraños, meseros que comentan que los jalan, que sienten que les jalan de la ropa, que ven extrañas sombras deambular, no solo por la cocina, sino por las mesas de este restaurante La Bruja. De hecho, uno de estos fenómenos o espectros, y así lo denominan ellos, lo han llamado Alfredo. El fantasma de Alfredo los acompaña
De hecho, Daniel Gómez, uno de los administradores del restaurante La Bruja, dice que ya buena parte de los trabajadores conviven con Alfredo, es como si fuera uno más, ya incluso lo pasan por alto, pero que en efecto buena parte de los meseros, de los cocineros y del personal que trabajan en el restaurante La Bruja son conscientes de esta energía y de esta aparición que convive con ellos. Sí, es bien particular porque es una historia muy fuerte, pero sin lugar a dudas, este se ha convertido en un sitio turístico y casi que obligado para las personas que quieren conocer esta historia, estas historias de los fantasmas de la Candelaria. Entonces llegan hasta allá, hay gente que incluso llega hasta el restaurante solamente para divisar un poco cómo es el lugar, ni siquiera para consumir, sino para ir y mirar a ver cómo es que es el lugar, hablar con los meseros, hablar con el administrador, porque todas las personas que han trabajado allí tienen que ver un poco con estos fenómenos extraños. Es decir, les han pasado cosas particulares, se acoplan, como dice Alejo, finalmente a esos fenómenos extraños que suceden en ese lugar. Los mismos comensales han dicho que han visto unas sombras, unas figuras, y alrededor de este restaurante hay muchísimo, muchísimo, muchísimo misterio, muchísimas historias, muchísimos casos, no solamente de los trabajadores, sino como les digo, de los comensales, tanto así que hicieron otra sede de este restaurante que se llama Aquelarre, si no estoy Sí. mal, que también está decorada. Esta es muy clásico, el de la bruja es demasiado clásico, digamos que su decoración, el de Aquelarre está lleno de figuras, de brujas, de duendes, es bien bonito también, es muy interesante, pero la gente siempre va a querer ir a este que es el principal, porque van en búsqueda también no solo de degustar un buen plato, sino también de escuchar esas historias y esa leyenda alrededor de este lugar. Entonces me parece maravilloso. Pues que la gente vaya ya en búsqueda de ese misterio, ¿no? De querer saber un poco más de lo que sucede allí y de las experiencias que los trabajadores han tenido. Pero bueno, Joana, antes de cerrar este tema del restaurante La ujú. Bruja en mi canal de YouTube Mandrágora Misterios, y perdóname por la cuña, Adelante, en, señor. en 2023 tuvimos la oportunidad de hacer una investigación de campo con nuestra amiga en común, la investigadora española Amado Martínez. Tuve la oportunidad de ir con ella al restaurante de La Bruja y hablamos con Cristian Flores. Cristian Flores es uno de los trabajadores actuales del restaurante La Bruja. Él nos comentó de una serie de sucesos anómalos que se siguen presentando hasta el día de hoy, unas investigaciones de campo que hicieron colegas como gente del equipo periodístico de Al Rojo Vivo y de otros medios de comunicación quienes han podido detectar e investigar directamente ahí en el restaurante La Bruja y han atestiguado fenómenos absolutamente alucinantes. Entonces les recomiendo ese contenido, se llama Fantasmas y Fenómenos Paranormales en el restaurante La Bruja de Bogotá. Lo encuentran en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterio. Se lo voy a pasar a Joana por internos y algo para que lo pueda poner en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a esta investigación. Lo vamos a poner ahí, abajito en la descripción va a estar para que ustedes vayan y miren esta investigación, porque además, claro, Mado, dentro de sus libros de Colombia Sobrenatural, pues uno de los capítulos está dedicado a toda esta historia del restaurante La Bruja. Bueno, señor Alejandro, vamos finalizando, pero hay una historia bien interesante de que digamos que acoge a toda la ciudad de Bogotá. Y a muchas personas, digamos que ya mayores, las he escuchado hablando de esa famosa profecía del fin de los tiempos en Bogotá. Y yo quiero decirle, señor, que el contenido de profecías en el TikTok de Ventana al Misterio es una locura. O sea, subo una cosa de profecías ahí y la gente enloquece.
A propósito, si usted no sigue en TikTok a Ventana al Misterio, pues vaya ya mismo, busque Ventana al Misterio, porque ahí hay muchos fragmentos de todas estas entrevistas que hacemos aquí, pero muy cortos para que ustedes puedan pues recopilar esa información y entender de manera mucho más rápida estos contenidos que desarrollamos. Pero ¿cómo así que va a llegar el fin de los tiempos, que se va a destruir toda Bogotá, que hay una maldición en la capital? ¿Cómo es eso? Pues, Joana, y qué hermosa foto. Ahí lo que ustedes ven con esos colores de la bandera de Colombia es la Torre Colpatria, uno de los edificios más emblemáticos, no solamente de Bogotá, sino de todo el país. Para muchos el edificio más alto. De hecho, se iba a construir uno más alto, pero fue una obra abandonada. Un elefante blanco, pero esa es otra historia que algún día les contaremos Sí, sí, con sí. Joana. Pero la Torre Colpatria es uno de los grandes monumentos emblemáticos de esta gran metrópolis que es Bogotá. Y como bien lo denominaba Joana, para quienes no lo sepan, sobre todo las personas de otras partes del país y otras partes del mundo, Bogotá tiene fecha de caducidad, al menos dentro de la idiosincrasia y de las historias rocambolescas y de la picaresca local que existe en esta ciudad. Y es una historia que nos lleva a la primera mitad del siglo XIX, con un sacerdote de origen español, Francisco Margallo y Duquesne. Era un hombre quien tenía una vocación misional bastante palpable, un hombre quien decidió, en este caso, mantener, digamos, desde esa perspectiva, la fe, mantener, en este caso, promover la fe cristiana, los buenos valores. Era un hombre quien era sacerdote en una iglesia del centro de Bogotá, de la Candelaria, un hombre quien, de hecho, de acuerdo a los lugareños, era un gran sacerdote, un hombre quien tenía mucho cariño con sus feligreses, un hombre muy cercano al pueblo, muy cercano a la comunidad. Resulta que Francisco Margallo y Duquesne, apreciada Joana y espectadores, es víctima de un robo en su parroquia en 1827. Este hombre de repente ingresa un día a su iglesia, se percata que se llevan objetos sagrados, que profanan parte de la iglesia. Este hombre se siente ofendido, se siente transgredido y ve este fenómeno como una clara afrenta, no solo a él y a su iglesia, sino que lo ve como literalmente una ofensa a la fe cristiana, como literalmente un hecho absolutamente impío, como un suceso que debe ser castigado de la manera más severa por parte de la divina providencia. De acuerdo a lo que se recoge en los medios de comunicación y en la tradición oral bogotana, cuando esto ocurrió y ante varios de los feligreses que eran testigos y que se sentían muy tristes por este robo de esta parroquia que ocurrió, reitero, en una capilla, en una iglesia de Bogotá en 1827, el sacerdote Francisco Margallo y Duquesne pronuncia las siguientes palabras: el 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Pronunció estas palabras como una especie de maldición, como una profecía, como un designio maldito, como el castigo divino ante esa afrenta que habrían cometido estos ladrones, estas personas que habían osado profanar la casa del Señor que este hombre cuidaba, que albergaba y, por qué no decir, lo que presidía este sacerdote Francisco Margallo y Duquesne. Desde entonces, Joana, esta fecha, 31 de agosto, siempre es emblemática y yo siempre le digo a la gente, si me viene a visitar a Bogotá, venga un 31 de agosto, yo aquí lo recibo tranquilamente. Eso sí, si pasa algo malo, no es mi culpa. Pueden pasar cosas un 31 de agosto. Lo cierto, Joana, Cuánta maldad. cuánta maldad. A propósito, mis amigos en España vengan a visitarme un 31 de agosto. Pueden pasar cosas, pero lo cierto, más allá del chiste, es que el último gran sismo, o al menos uno de los últimos grandes sismos y terremotos que ha suscitado una gran devastación en cuanto a daños materiales en Bogotá, ocurrió el 31 de agosto de 1917. Para algunos, el cumplimiento
de la profecía de Francisco Margallo y Duquesne, para otros claramente una coincidencia. Hay una serie de investigadores que establecen que este 31 de agosto estaría aún por cumplirse, porque pasa algo curioso y esto sí ya es un dato científico, Joana. 31 de agosto de 1917, gran terremoto en Bogotá, para algunos un sismo de más de 6.5 grados en la escala de Richter, para otros un poco menos, pero hay que tener en cuenta que la calidad de las construcciones no era muy buena. Queda semidestruida la localidad de Chapinero, lo que hoy en día conocemos como Chapinero, una buena parte de las edificaciones del centro de Bogotá también se ven muy afectadas por ese sismo del 31 de agosto de 1917. De hecho, ustedes pueden buscar recortes en Google sobre este sismo de 1917 que creó una gran destrucción en la capital. Pero lo cierto es que para muchos fue el cumplimiento de la profecía de Francisco Margallo y Duquesne ese 31 de agosto, donde ocurrió este sismo. ¿Y por qué digo que esto es un dato científico? Porque lo que hablan los servicios de geología del país es que siempre hay un gran sismo en Bogotá, ocurre un gran sismo una vez por siglo. 1917 fue el último grande, vamos en 2025 y no ha pasado nada. Así que queridos amigos de todo el mundo, están invitados a visitar Bogotá un 31 de agosto y a experimentar una vivencia extrema, quizás a ser testigos del fin de la ciudad Dios o mío, quizás de pasar un Alejo. buen rato en el centro de la capital. No sabía ese dato que Sí, acabas de sí. echar. Claro, muchos, a ver, sí conocía esta famosa maldición y además que supuestamente se cumplió con ese sismo tan fuerte que hubo hace ya muchísimos años, pero no tenía ni idea de ese dato meteorológico, que ¿sí es meteorológico? Sí. No, geológico, 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 geológico. perdón, geológico que acabas de dar y quedó como: "Ay, Dios mío, yo creí que ya había pasado la maldición". Pues no ha vuelto a temblar, o sea, en un siglo ha habido sismos importantes. De hecho, creo que el último gran sismo, pero no suscitó mayor destrucción, fue uno que ocurrió, si no me falla la memoria, como hacia 2015, 2016. Yo, de Ujú, hecho, recuerdo, bueno, creo que tú ya estabas aquí en Bogotá, o no sé si tú estabas ya en esa época, Joana. Yo ujú. recuerdo que en esa época yo estaba en un sexto piso, estaba recostado en una cama y de repente yo estaba con mi pareja de la época y fue muy gracioso porque yo estaba con ella, no estaba pasando nada, ni mucho menos, cuando de repente la cama comienza a moverse así y yo la volteé a mirar, uy, mi amor, ¿qué te pasa? Estás fogosa, pero no estamos haciendo nada. Dios Cuando mío, volteo, Alejandro. cuando volteo a mirar la pared y el espejo se está moviendo así, dije: Dios. "Ay, Dios mío, esa no es ella, es otra cosa". Claro, muchos nos asustamos. Sí, si no estoy mal, fue en 2015, vi a una persona bajando en pijama, imagínate de: "¡Ah, va a pasar algo, no sé qué", sí, Esa señor, sería no. esa sería yo. ¿Esa serías tú? Y vi mucha gente asustada, pero afortunadamente para los capitalinos, para los bogotanos y nuestros amados visitantes, no pasó a mayores. Fue un gran susto, pero no pasó a mayores. De hecho, si no estoy mal, en 2021, y creo que tú lo recordarás, Joana, hubo una temporadita, un mes donde casi que todos Sí, los días sí, temblaba, y tú decías, sí, pero ¿qué es este sí, chiste? ¿Cómo sí, así que todos los días sí. temblando en Bogotá? Pero no ha habido un gran sismo. Así que, Ujú. con todo el cariño del mundo, visiten mi ciudad el 31 de agosto. Ay, no, La Alejo, van no, a pasar bien. La van a cancelado, porque yo sí tengo un trauma muy complejo con ese tema de los sismos, entonces Bueno, esto es sí que es como tuviste una así. Para contextualizar sí, rápido y no dejarlos en la interrogante, en el chismito. Joana En el chisme, Joana y su familia y buena parte de sus coterráneos fueron víctimas del gran sismo que ocurrió en Quindío, en Armenia, en 1999, una de las grandes tragedias Mm. ocurridas a nivel nacional. Te lo digo porque yo fui uno de las personas que donó cosas para el eje cafetero, para tu región. Fue una tragedia terrible que enlutó. De hecho, deberíamos hacer un ventana al misterio de eso y yo te entrevisto sobre eso. ¿Qué fue lo que Hijo de pasó con porque Es muy fue fuerte. O sea, fue para duro. mí, de verdad, es un tema muy fuerte. Y cuando la gente
o sea, sé que estamos aquí haciendo chances, pero en serio cuando dices eso de, ay, que vengan y visiten cuando tiemble, es como, uy, hijo de madre, no, yo a eso le tengo mucho, mucho, mucho pánico. De hecho, yo suelo descontrolarme un poco, yo no razono en ese momento y Mm, me han pasado varias situaciones aquí en Bogotá. Creo que ese que tú hablas del 2015, 2016 lo sí, sí. viví trabajando en Blue Radio y esto era un sexto piso y yo me acuerdo que todo el mundo en la redacción estaba muerto de la risa diciendo que estaba temblando y yo estaba paralizada, o sea, Uf, paralizada. claro. Y hubo un momento en que alguien que estaba cerca a mí era como, ay, sí, está temblando. Y yo, no más. Entré como un poco en histeria, como, no más, o sea, ¿por qué se burlan? Si está temblando, si es una situación compleja. Yo no Claro, me sé claro. controlar, no me sé controlar. Entonces yo salgo corriendo o me paralizo o no sé qué hacer. O sea, para mí eso sí es un trauma bastante complejo. Eh, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Claro, Entonces claro. me da mucho pánico, sobre todo cuando estoy sola, porque no sé cuál es mi reacción, ¿sabes? Claro, claro. Hace, no sé, hace como 2 o 3 años tembló muy temprano, como tipo 3:30 de la mañana, muy Sí, sí. fuerte Sí, y sí. yo literal ya iba en el primer piso del edificio en el que vivía y yo dije como que algo me detuvo y dije como, ¿para dónde voy? O sea, ¿cómo, cómo voy a salir a la calle a las 3 de la mañana sola? O sea, no. Y ya ahí como que obviamente esa reacción fue porque ya paró de temblar y entonces como que ya reaccioné, pero sí, suelo tener ese tipo de reacciones inadecuadas en estos momentos, en momentos como esos, pero pues No, pero obviamente entendible también digo por lo con que toda la viviste. razón del mundo, o sea, Claro. perdón, No, lo es que juro. viviste algo fuerte y de Claro, verdad sería muy claro. interesante si quieres que hagamos un Mm, programa sobre eso, porque es de ujú, esas tragedias que creo mm, que tristemente han quedado un poco en el olvido y yo siento que sobre todo tu región se vio supremamente afectada, las imágenes eran dantescas de los medios de comunicación, total. ustedes se imaginan lo que pasó en el eje cafetero, la región de la cual es Joana, Mm, en 1999 y es, me atrevería a decir que una de las grandes tragedias modernas que ha vivido Colombia ya hace 26 años, ujú, pero todavía se ven cosas. Y de pronto, fíjate lo que comentaba Joana, nosotros como bogotanos, como no hemos vivido un gran sismo, sí, afortunadamente en más de un siglo, pues como que nos lo tomamos así. Pero estoy ujú, seguro que si el día de mañana logra a ocurrir un sismo de grandes proporciones que suscite una gran devastación, obviamente sería algo traumático. De hecho, sobre eso, y esa es la razón, y ahí te la dejo picando, Joana, ya como qué? colofón. Esa es la razón por la cual en Bogotá se hacen simulacros de sismos, se hacen al menos Claro, por eso, porque claro. geológicamente se sabe que hay un gran sismo en Bogotá una vez por siglo. Ya llevamos más de un siglo sin un gran sismo, ojalá no ocurra todavía, sobre Ujú. todo por la salud mental de Joana y por mis amigos Sí, visitantes, sí, pero sí, es una información geológica, es una información geológica. Ya sé que Joana total. ahorita se va a comenzar a buscar casa en otro lado, decir: "Ah, voy a Yo 31 de dije: agosto, yo me voy "No, mejor me voy, pues los 31 de agosto me voy de Bogotá". No, pero sí, sí, es una situación muy fuerte, la verdad, pero luego deberíamos hablar de eso. Mira, me pongo hasta un poquito nerviosa porque sí fue una tragedia total, literal, literal, se destruyó todo, todo, es absolutamente todo. terrible". Y lo poco que quedó en pie, pues luego tuvieron que tumbarlo, pues porque no era habitable. Fueron meses muy complejos, muy, muy complejos en todos los sentidos. Pero bueno, en fin, sigamos con los fantasmas. Em, Definitivamente, pues este dossier muy interesante. Pasamos de tragedias muy complejas a hablar de esas energías que quedan ahí como remanentes en estos lugares y que hacen parte de la cultura de la ciudad de Bogotá y de este espacio tan particular que es la Candelaria, que es un
territorio espectacular, lleno de cultura, de estructuras divinas. Eso sí, señores turistas, si van a venir con mucha precaución, tema de seguridad también, pero Ya de verdad saben, que vale 31 de mucho la pena. agosto. Y el 31 de agosto no, vengan otro día. Pero sí, la Candelaria tiene una cosa mágica espectacular, es como senti o lo que me pasa a mí es que me siento en otro lugar, o sea, para mí la Candelaria es otra ciudad completamente diferente, es literal la Bogotá antigua, entonces es bien bonito recorrerla, disfrutarla e ir también para los que nos gusta este tipo de contenido diciendo como, ay, mira, este es el restaurante, este es el palacio, este es no sé qué, esta es la calle de la mula, esta es la calle del perro, en fin, una cantidad de historias que hacen parte de esa cultura rola, cultura bogotana. Alejo, como siempre, un placer que estés aquí, que echemos cuento, que echemos chisme y que nos divertamos haciendo estos contenidos que finalmente, pues creo yo que para eso es que los hacemos, ¿no? Para entretener un poco a la gente y para que nosotros también nos entretengamos y nos divertamos haciendo esto. Claro que sí, señorita. Para mí siempre es un honor estar en tu ventana al misterio. Muchas gracias a la gente que nos pidió esta segunda parte, porque de hecho con Joana quedamos alucinados con la buena recepción que tuvo este material. Y ya saben, si quieren que hablemos del Bogotazo, si incluso quieren que Mm, profundicemos sí. sobre lo que ocurrió en el eje cafetero, que me parecería muy interesante conocer tu testimonio de primera mano, porque sé que Ujú, tanto tú como tu familia, como personas muy cercanas a ti lo vivieron y siento que es un tema que tristemente con los años ha pasado a un segundo plano, pero ocurrieron cosas y también fenómenos inexplicables a partir de eso, que es un ujú, tema que nos convoca. Entonces, para mí un honor estar contigo, Joana. Si les gusta mi trabajo, tengo un canal de YouTube en esta misma plataforma, Mandrágora Misterios en YouTube. Si quieren saber todas las novedades en el ámbito del misterio, de los enigmas, nuevas fronteras de la ciencia, todos los nuevos hallazgos respecto al fenómeno ovni, conspiraciones de la historia, misterios relacionados con fantasmas y apariciones como este del cual les estuve hablando. Incluso, como les comentaba en este dossier, tengo un video en específico, una investigación de campo que hice junto a la gran investigadora española Amado Martínez en el restaurante La Bruja. Todo este material en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, y me pueden seguir en redes sociales en Instagram en @alebernalpress con doble S y una breve cuña, Joana, el jueves 27 de marzo voy a estar ujú. haciendo una nueva sesión de la tertulia de misterio, uno de estos eventos que hago en Bogotá, del cual esperamos con Joana hacer algo más adelante, pendientes ahí de las redes Seguramente y de así este será. espacio. Seguramente así será. 27 de marzo, jueves, en Cacao Magola, ahí en el centro de la Candelaria, vamos a estar hablando sobre la reencarnación, la posibilidad de Mm. regresar a este mundo tras una muerte biológica. Casos alucinantes como el de Shanti Devi, el de Dorothy Erie, el de esta mujer que era una egiptóloga quien decía Sí. ser Om Seti, la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia. Vamos a estar analizando esto desde los casos y desde la perspectiva científica. Me va a estar acompañando un psicólogo, una persona quien va a abordar esto desde el punto de vista de cómo se hace una regresión, qué tan fiables son esos testimonios. Va a ser un dossier imperdible. Reitero, jueves 27 de marzo, y las reservas las pueden hacer en mi WhatsApp, más 57 315 796 0203. Muchas gracias, Joana. Otra vez, repite el número otra vez, porfa, Alejo. El WhatsApp es más 57 prefijo de Colombia, 315-796-0203. Es un evento presencial, pero que también va a contar con la modalidad de transmisión pay-per-view, pago por ver, Ah, streaming para cualquier parte del mundo. buenísimo. Si usted, por ejemplo, por temas de desplazamientos no alcanza a llegar a Cacao Magola, o si usted está en otra ciudad del país, se Ujú. puede comunicar a este número y se pone en contacto con nosotros y le podemos hacer acceder a un enlace para que pueda disfrutar de este contenido. También si está fuera del país, puede observar de esta gran experiencia, esta gran conferencia que voy a hacer el jueves 27 de marzo, la reencarnación, el gran enigma detrás de la reencarnación en la tertulia de misterio.
Pues buenísimo y súper recomendado para que se contacten a través del teléfono o también de las redes de Alejandro, ahí él siempre tiene toda la información y busquen cómo acceder a esta charla que de verdad les aseguro es buenísima. Si pueden ir presencial, fabuloso porque el lugar también es espectacular. Si no, pues también lo pueden hacer de manera virtual. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí siempre conectados, por dejar sus comentarios, por pedirnos y solicitarnos contenido aquí en este canal. Y muchas gracias sobre todo por darle dedito arriba. Recuerde compartir este video con las personas que ustedes consideren les puede gustar este tipo de contenido o también en sus redes para que más personas sigan viendo Ventana al Misterio. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.